bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el debate y la reflexión de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. El acceso a la información pública es un derecho reconocido en la Constitución y no solamente es una garantía para la transparencia, el control ciudadano y el periodismo, sino que es una necesidad urgente en la que diversas organizaciones del país vienen trabajando hace más de 2 décadas con la idea de contar con una ley específica que garantice el ejercicio pleno de este derecho. En 2024, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y gremios periodísticos lograron construir en consenso una propuesta normativa, pero hace poco el Senado también ha aprobado en grande un nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública. Hoy lo que queremos es analizar y debatir acerca de los contenidos de estas normas, de qué manera pueden dialogar, complementarse, de manera que los y los bolivianos tengamos pronto una ansiada ley de acceso a la información pública. Para ello, tenemos a invitados especiales que en realidad son los protagonistas de este proceso que se viene llevando adelante. Está con nosotros la senadora Soledad Chapetón en representación de la Alianza Unidad. Exalcaldesa del Alto, de hecho la primera mujer en haber ocupado el cargo en la vecina ciudad. Ella también ha sido delegada de la Asamblea Constituyente y es pedagoga de profesión. Senadora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Sumando Voces en Directo. Patricia, un gusto saludarla. Gracias por la oportunidad. Por supuesto, un saludo a quienes van a conformar también este importante programa, a su equipo y a través de ustedes a toda la población y a la ciudadanía que nos acompaña en esta entrevista. Para mí, un informe hacia cada uno de ustedes que escucha este programa. Una sola aclaración, no soy pedagoga, soy licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Administración Educativa, orgullosamente titulada en la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias por el dato, senadora. También está con nosotros Jaime Hurtado Poveda, abogado, magíster en Derecho Civil, con especialidad en temas constitucionales, docente universitario, exdiputado suplente y en su calidad de asambleísta uninominal, él ha sido presidente de la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías en la Asamblea Constituyente. Muchísimas gracias, doctor Hurtado, por acompañarnos. Es un gusto compartir con ustedes. Un saludo a Soledad, aprovecho de hacerlo, pues hay Soledad constituyente y ahora senadora. Un saludo para ti, Soledad, en forma especial. Agradecido por la invitación y pues puedo compartir algunas experiencias que tenemos al respecto. A sus órdenes. Gracias, gracias, doctor. Susana Saavedra, abogada y directora ejecutiva de Fundación Construir, con trayectoria de más de 19 años de experiencia en la gestión, promoción, monitoreo y evaluación de proyectos enfocados en justicia y derechos humanos, también nos acompaña en esta entrega especial. Su perfil técnico se complementa con una formación en enfoque de género, reformas judiciales penales, libertades fundamentales y justicia penal. Susana, gracias por estar con nosotros. Un saludo, querida Patricia, y también a Zulema, al doctor Hurtado y bueno, a la senadora Chapetón y a quienes nos están viendo. Saludo a este espacio. Y finalmente, pero no menos importante, mi colega Zulema Alanes, periodista con una amplia y reconocida trayectoria, entre marzo de 2023 y 2026, hace poquito, ejerció como presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, liderando los derechos del gremio a la libertad de expresión en el país. A lo largo de su carrera ha trabajado en radio, televisión, periódicos, agencias de noticias, ha estado en Fides, Televisión Universitaria, PAT, Herbol, RTP, ANF, hoy IPS y además como estratega de comunicación en instituciones nacionales e internacionales. Zulema, bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia. Saludo también a la senadora Chapetón, a Susana Saavedra, con quien estamos transitando desde hace mucho tiempo este camino por el reclamo de una ley de acceso a la información y, por supuesto, al doctor Hurtado. Bien, antes de ingresar en materia, en la ley en particular o en los proyectos de ley que en realidad se han estado debatiendo en el último tiempo, yo quisiera comenzar y con el permiso de todos con el doctor Hurtado, quien nos va a acompañar solo un momento en el programa porque tiene muchísimas
actividades ya comprometidas con antelación. Doctor, me gustaría comenzar con usted para que profundicemos en el asunto del acceso a la información como un derecho humano, que no es un derecho que asiste solamente a las y los periodistas, sino en realidad a toda la ciudadanía. Por favor, cuéntenos o explíquenos en realidad cuál es el alcance de este derecho y explíquenos cómo es que desde su experiencia como constituyente se ha trabajado en ello para incorporar esto en la Constitución Política del Estado. Sí, evidentemente. Mire, la Asamblea Constituyente ha sido el 2006 y estamos a 2026. Son 20 años de esa Asamblea Constituyente de los bolivianos que hemos modificado la Constitución. Y el que habla ha tenido la suerte, o no sé, la mala suerte, pero yo digo la buena suerte en esta parte, para estar en contexto 1024 con este legisladores. programa, además de que se ha establecido en la comisión que yo estuve, presidente de la misma, comisión número 3, pero fueron 21 comisiones, se ha establecido el catálogo de derechos fundamentales. Siempre digo, la mejor parte de la Constitución ha sido y es la parte del catálogo de derechos. Si ustedes revisan el catálogo de derechos, está establecido por género y generacional. Es un catálogo donde nos habla de derecho a los adultos mayores, a los niños, a las personas vulnerables. Son temas muy interesantes. Y obviamente nace del derecho a la vida. Artículo 15 constitucional, usted va a continuar y esa es una redacción y una sistemática que tiene la Constitución. Y obviamente el artículo 24 constitucional, que es el derecho de petición, es decir, pedir pero ser respondido. Esto es su prima hermana prácticamente del derecho a una información, de tal manera que el catálogo de derechos está completo. ¿Qué es lo que no está completo? Probablemente lo que no está completo es que sigamos avanzando en la cultura de la conquista de los derechos. En la Constitución existe justamente una norma, un artículo que manifiesta que los derechos son fundamentales, son progresivos, interdependientes, y obviamente en esa progresividad, conforme pase el tiempo, los derechos van a ir creciendo. Quiero explicar mejor y más fácil. Es decir, es como en materia laboral, los derechos se van conquistando en materia laboral, eso todo el mundo lo entiende. Pero en la Constitución hemos introducido, y justamente en la comisión en la que yo he estado de presidente, que los derechos fundamentales son progresivos. Eso quiere decir que constantemente no es incluso necesario que estén en la Constitución los que están, sino los que vienen se van a ir introduciendo en un bloque de constitucionalidad, de tal manera que esto va en forma creciente, no decreciente. Y eso es así que puedo manifestarles que el derecho a la información está establecido. Yo veo con muy buenos ojos que hay una ley. De todas maneras, hay sentencias constitucionales que ya nos dan una pauta para decir que en Bolivia ya tenemos sentencias que generan un precedente. Pero si hay una norma, una ley que se la dicte desde la Asamblea Legislativa, mucho mejor. En el caso que yo quería compartir con ustedes, es justamente una sentencia constitucional que tuvimos el gusto de atender a una ex asambleísta de Potosí, en la que el presidente su misma asamblea no quería otorgarle información. Esto no podía suceder, no puede suceder en Bolivia aquello. La información tiene que ser fluida y es a requerimiento de la misma. Y usted utilizó una palabra muy interesante. La base es justamente el principio de transparencia, ¿no? Eso es parte del derecho administrativo y mucho más si estamos hablando de la cosa pública. Así que tenemos el derecho a la información todos y todas. No es un tema de solamente los que manejan medios de comunicación como ustedes, licenciados en ciencias de la comunicación, sino todo ciudadano. Basta con ser humano, prácticamente tiene derecho a la información. Esto está establecido en una sentencia constitucional, la pueden manejar mientras salga una ley mucho más clara, mucho más concreta, pero está establecido de que se debe otorgar la información correspondiente y es la base, es el principio de transparencia. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, una experiencia. Existen resoluciones constitucionales, por lo menos tenemos aquello. Mire, a 20 años de la Asamblea Constituyente y obviamente a años de lo que ha sido la promulgación de la Constitución el 7 de febrero del 2009.
Gracias, doctor. De hecho, bueno, lo habíamos invitado porque queríamos compartir esta experiencia que usted acaba de mencionarnos. En su momento fue la asambleísta Azucena Fuertes quien solicitó su apoyo como jurista, precisamente para presentar este amparo en vista de que el propio presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, en la anterior legislación, no estaba entregando la información pública que ella estaba solicitando. Ya existe esta sentencia constitucional, pero que demoró 2 años, ¿verdad, doctor? En salir. 2 años, o sea, es un enorme, es muchísimo tiempo para un asunto que es de interés público. Sin embargo, aquí hay que aclarar lo siguiente: las acciones de amparo, que también han sido parte de la parte de donde he estado como presidente en la Asamblea Constituyente, porque también hemos hecho las acciones de defensa, en la que está la acción de amparo, la acción de libertad corporal, la acción de protección de datos, eh, pues se resuelve en su momento y se aplica en su momento. Es decir, el Tribunal de Garantías Constitucionales nos otorgó la tutela en su momento, pero sí tardó evidentemente 2 años para que se dicte la sentencia constitucional en revisión. Esa es la aclaración que quiero hacer. ¿Cuál es la ventaja de que se salga una sentencia y esperar 2 años? Eso es importante para explicar. Lo que pasa es que cuando un fallo de un Tribunal de Garantías Constitucionales dicta y otorga la tutela, se la resuelve en su momento, es decir, se aplica en su momento. Creo que todos ya lo saben de eso. Pero para que goce de vinculatoriedad y obligatoriedad erga omnes, es decir, para todos y todas, debe ser una sentencia constitucional. Y es ahí que el Tribunal Constitucional confirma la tutela que se concedió a la exasambleísta, y desde ese momento cualquier ciudadano puede sacar de plataforma del Tribunal Constitucional una sentencia en favor de la señora Azucena Fuertes, de tal manera que lo maneja. Ya no es necesario volver a plantear una acción de amparo, porque ya hay la línea jurisprudencial precedente que importa el derecho de pedir información y la obligación de otorgar dicha información. Bien, bien, doctor, muchísimas gracias por la aclaración. Decía usted que efectivamente la ciudadanía en general ya cuenta con esta sentencia, pero obviamente lo que queremos aquí es analizar qué va a pasar con el proyecto y la propuesta normativa. Doctor, le agradezco muchísimo su participación, su tiempo, porque para nosotros era importante compartir esta experiencia. Puede usted quedarse mientras desee acompañarnos. Entendemos que tiene muchísimas actividades previstas. En esta línea, yo, Zulema, en función de lo que decía el doctor, quería consultarte, bueno, desde el ejercicio periodístico, em, ¿cuán importante es el derecho a la información pública, Zulema? Gracias, Patricia. En primer lugar, quiero aprovechar este espacio para informar a quienes nos siguen que hemos establecido contacto con la senadora proyectista de esta ley de acceso a la información que empezó su tratamiento hace pocos días en el Senado Nacional, la senadora Chapetón, y que se ha abierto un espacio de diálogo que nosotros como instituciones y organizaciones que representan al gremio periodístico hemos aceptado junto con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros puntualizamos que el derecho de acceso a la información pública es un componente esencial de cualquier sistema democrático. Nuestra declaración de principios como organización se afirma justamente en esos principios y obviamente se valida por los alcances de la Constitución Política del Estado que ya han sido mencionados. Y es importante porque no solamente involucra y facilita y garantiza, digamos, el ejercicio del periodismo independiente, sino permite a la ciudadanía, a través también de los medios de comunicación, conocer, analizar, debatir la gestión pública. Desde nuestra perspectiva es trascendente porque fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y por supuesto que es una garantía para el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, económicos y sociales, ¿no? Por eso es que desde hace muchísimos años las organizaciones periodísticas nos hemos comprometido a participar en diferentes escenarios y en diferentes espacios para reclamar una ley de acceso a la información. No voy a abundar sobre
lo que señala, y ya lo mencionó el doctor Hurtado, la Constitución Política del Estado respecto de este derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, y más recientemente la sentencia de la Corte IDH en el caso Flores Bedregal versus Bolivia, que ha establecido la obligatoriedad del Estado de digamos, adoptar una ley de acceso a la información que garantice todos esos alcances que acabo de describir. Como bien se ha establecido y se ha aclarado en un pronunciamiento que hemos hecho 8 organizaciones periodísticas, donde está la Asociación Nacional de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, los periodistas digitales, las mujeres periodistas, los corresponsales de la prensa internacional. Nosotros hemos trabajado en un largo periodo un proyecto luego de un proceso de consulta, socialización con diferentes sectores de la sociedad civil, con periodistas, con comunicadores, con organizaciones de derechos humanos, con entidades estatales, que fue aprobado el año 2023, ¿no? Lamentablemente este proyecto ha sido detenido en la Cámara de Diputados por una decisión política que tenía que ver con el oscurantismo, digamos, que ha regido en materia de acceso a la información durante casi 2 décadas de los sucesivos gobiernos del movimiento al socialismo, ¿no? Aún de ello, el año pasado nosotros hemos pedido la reposición de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados y hoy está siendo analizado en la Comisión de Justicia Plural. Lamentablemente todos esos antecedentes, según nos ha explicado la senadora Chapetón, eran desconocidos por la nueva gestión del Senado Nacional, y se ha presentado este nuevo proyecto que nosotros, reitero, estamos en disposición de aportar, de rescatar también todo el debate que hemos analizado, el contexto internacional, las orientaciones internacionales que ya rigen en esta materia, para enriquecerlo y para hacer posible la aprobación de un proyecto de ley de acceso a la información, porque coincidimos con la senadora Chapetón respecto de la importancia de contar con un instrumento de esa naturaleza. Más adelante, tal vez, Patricia, yo puedo puntualizar, digamos, algunas de las observaciones y de las preocupaciones que tenemos como organizaciones periodísticas, y que ya las hemos hecho conocer en una primera reunión y aproximación con la senadora Chapetón. Y va a ser sumamente interesante poder analizar uno a uno los casos, ¿no? Y quisiera darle la palabra a la senadora, por favor, pedirle que vaya encendiendo su micrófono para saber, ya habiendo recibido también esa retroalimentación, senadora, cómo se puede fortalecer su propuesta. Gracias. Mire, primero que es importante y fundamental, yo creo, mencionar de que lo escrito no siempre se cumple, ¿no? La experiencia que nos ha compartido el doctor Hurtado es justamente una de las razones por las cuales presento esta iniciativa legislativa. Son 3 de cada 10 casos de sentencia constitucional que se atienden por solicitud o por exigir el cumplimiento constitucional del derecho al acceso a la información. 3 de cada 10 casos. 2 años en el caso de la ex asambleísta Fuertes, por ejemplo, y la ciudadanía de a pie, ¿no? Que llega muchas veces a esa instancia, cuánto nos cuesta un abogado, cuánto tiempo nos tarda en poder buscar información. Entonces, nace justamente de esa realidad el hecho de que podamos, yo creo, dar las herramientas, los procedimientos necesarios para que estos derechos, porque son 3 derechos explícitos en la Constitución Política del Estado, de acceso a la información, para la libertad de expresión, como bien me hacían, me complementaban justamente en esta reunión que lo anticipaba en información Zulema, que efectivamente tienen que cumplirse.
está bien, ¿no? Se actualiza constantemente, son sentencias que nos dan los parámetros de exigencia para que se cumpla, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la obligación de la legislatura, en este caso de turno, en la que estamos nosotros? Nuestra obligación es darle la herramienta y los instrumentos para que estas disposiciones y estos derechos se cumplan. De ahí viene justamente esta legislación. Yo valoro y felicito muchísimo al equipo de la prensa, quienes han trabajado, me informaban ellos durante muchísimo tiempo, o no, nos hemos, más bien dicho, complementado en esta información durante muchísimos años en esta iniciativa legislativa. Pero ahí también quiero, y es importante hacer un paréntesis también para quienes, los periodistas, quienes quizá han estado expectantes y o revisando también esta iniciativa legislativa, de que se archivan los proyectos por varias razones. ¿No? Se archivan porque han recibido observaciones, se archivan porque no se ha complementado información, se archivan porque han dejado, porque han quedado descontextualizadas en el tiempo, se archivan en este caso por un tema político. Entonces son varios años ya que ese documento no ha fluido y que bueno, les decía, nosotros no tenemos veto tampoco para poder accionar y la iniciativa legislativa ha estado planificada desde el momento que yo he llegado a esta instancia legislativa, esa y otras más. Yo he presentado el documento en febrero, el 10 de febrero, ante la Asamblea Legislativa. Aquí está el documento de respaldo y ha seguido su curso, ha ido al Ministerio de Gobierno, ha recibido la revisión y bueno, ha sido hoy día aprobado en grande, estamos en un cuarto intermedio, al retorno de la legislatura, el trabajo de la legislatura, vamos a trabajar en detalle. Entonces, ¿cuál es el trabajo anticipado que hemos acordado? Yo quiero valorar y agradecer a toda la pluralidad de representación de las instituciones, la Fundación Construir también que está de por medio, ¿no? Porque vamos a trabajar en una mesa técnica ágil, diría yo, para poder fusionar, ¿no? Los proyectos, tanto el que se ha trabajado el año 2003 como el que está también ahora en tratamiento. Entonces, yo voy a ser la portavoz de esos acuerdos, Dios mediante, al cual lleguemos nosotros en nuestro equipo. Yo quiero agradecer también a los abogados que me acompañan, porque ya hemos hecho un ejercicio, un trabajo, es decir, cuando nos sentemos con el equipo de la prensa, vamos a escuchar, por supuesto, ya en específico las observaciones y vamos a también proponer una nueva redacción en los artículos que correspondan. Entonces, por supuesto que esto está para nutrir en el mismo pleno de la Cámara de Senadores, que por cierto este proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad. Ya han habido algunas voces de complementación en algunos artículos específicos de los colegas, los cuales también, por supuesto, tenemos que atenderlos con el único objetivo de que este instrumento legal sea aplicable en adelante. Tiene que ser una ley que responda justamente a la población en general, incluidos los medios de comunicación, en este derecho importante de acceder a la información y como lo decía Zulema, yo creo que inclusive pensando a mediano y a futuro plazo, en la ciudadanía tiene que haber un pronunciamiento, tiene que haber declaraciones, tienen que haber, por supuesto, pronunciamientos contestatarios con conocimiento de causa, que es lo que necesitamos, calidad en la opinión pública, que es lo que requerimos para una mejor convivencia y para poder mejorar de manera constante, sin discrecionalismo, con lo que usted ha dicho, con transparencia y poder inclusive evitar actos de corrupción y poder mejorar la democracia de nuestro país. Ese es el cambio que toda la población está esperando y creo que este granito de arena va a ser un acompañamiento a que esto sea posible. Gracias, senadora. Quisiera darle la palabra a Susana Saavedra, por favor, para que nos explique desde la visión de las organizaciones de la sociedad civil la importancia, la necesidad de la norma, pero sobre todo los pasos que ya se han venido dando, que como explicaba bien Zulema, ha sido un trabajo consensuado y de muchísimo tiempo, Susana. Así es, bueno, Patricia, realmente son varios años, como mencionaba, hago eco un poco de todas las participaciones que han hecho. Ha sido realmente desde que la Constitución se ha promulgado, venimos impulsando cada año, ¿no? En un marco muy amplio de organizaciones de la sociedad civil, de gremios, de asociaciones de la prensa,
hemos hecho incidencia en las varias elecciones que han habido con asambleístas para que para que se puedan comprometer a que este proyecto de ley salga. En algún momento, inclusive el año 2013, trajimos, ¿no?, a los redactores de la ley modelo interamericana. Y entonces es un derecho realmente, como está establecido en los estándares internacionales, es un derecho llave, porque es un derecho, una compuerta que permite ejercer otros derechos, ya que los mismos organismos internacionales han dicho que mientras los ciudadanos conocemos más, estamos mejor preparados para ejercer nuestros derechos, ¿no? Y bueno, el año 2023 se abrió esta posibilidad en la que una ex senadora, la senadora Salame, tomó este eco, estas propuestas que hacíamos la sociedad civil y trabajamos prácticamente 2 años, ¿no?, en una mesa técnica en la que estuvieron, pues, bueno, no solamente los gremios periodísticos, la sociedad civil, la academia, ¿no?, sino que también se invitaron a ministerios a poder debatir la importancia de tener una ley de acceso a la información que no solo va a permitir un mejor desempeño de los derechos humanos, ¿no?, también un mejor desempeño de la función pública, y esto es importante que lo sepamos, ¿no?, porque continuamente también las instituciones públicas nos dicen que les es difícil acceder a información de otras carteras del Estado, de otras instancias. Entonces, hemos ido viendo a partir de estos debates cuáles son los mejores procedimientos para garantizar el acceso a la información y el cumplimiento de sus dos principios, ¿no?, que son el de máxima divulgación y el de buena fe. El de máxima divulgación significa que cualquier información que esté en poder del Estado, por regla general, es pública, ¿no?, salvo excepciones que estén establecidas por ley, que en Bolivia son muy claras. Y el principio de buena fe quiere decir que el Estado tiene que actuar de manera honesta y de manera diligente y leal para tramitar solicitudes de acceso a la información, facilitando este derecho y no obstaculizándolo, ¿no? Que es como frecuentemente sucede, por ejemplo, ¿no? Cuando, o sea, nosotros como institución, como Fundación Construir, cada año hacemos investigaciones y obviamente por objetividad, digamos, por seriedad, lo hacemos con información pública. Entonces, muchas veces nos encontramos con instituciones que nos dicen, bueno, yo esta información no la tengo, pídale a tal ministerio, ¿no? O inclusive dentro del mismo órgano judicial, esta información no va al Consejo, sino va a la DAF, por decirte, cuando realmente tienen todo un sistema y lo que debería hacer, según los estándares, cada autoridad o cada funcionario, pues es facilitar este proceso, ¿no? Decir, por ejemplo, he derivado esta solicitud a la DAF, que va a responder en tanto tiempo. Entonces, no son estándares nuevos, se aplican a la mayoría de los países de la región que ya cuentan con una ley. En Bolivia, como bien dijo el doctor Poder, este derecho está garantizado no solamente desde el artículo 21.6 de la Constitución, sino desde ese marco, desde ese bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana que obliga a todos los funcionarios a cumplir con estas disposiciones. No me refiero a autoridades solamente, sino también a funcionarios. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica esto no se materializa, precisamente porque falta esta ley. Aunque realmente tenemos esa sentencia que ha dicho el doctor, tenemos la constitución política del Estado, eso no se materializa, o porque la autoridad del funcionario no tiene conocimiento, no se siente obligado, aunque sí lo está, o también por una falta también de disposición, ¿no?, de facilitar esta información. Y tenemos que decirlo así, realmente mientras no exista una ley, el acceso a la información pública está sujeta a la buena voluntad de una autoridad de turno, pero no a un procedimiento. Entonces, celebramos que se esté tratando como este proyecto, celebramos la apertura de la senadora Chapetón de poder instalar esta mesa técnica a la que por supuesto nos hemos sumado y vamos a aportar con todo este trabajo de más de 2 años que hemos hecho una ley que inclusive tiene un control, no podríamos decir hasta de convencionalidad, está basada en los estándares interamericanos, así que bueno, vamos a acudir, nos parece muy buena la apertura de poder trabajar en detalle, digamos, esta norma y finalmente el beneficio de toda la población, ¿no? El beneficio, digamos, de toda la población que va a ser lo más importante. Gracias, Susana. Yo quisiera que comencemos a mirar
algunos de los puntos que han generado debate, que creo que sería lo interesante para tener una mejor comprensión de los alcances del anterior proyecto y del nuevo. Zulema, algunas observaciones, he estado tomando algunos apuntes, tienen que ver con los procedimientos para el acceso a la información, por ejemplo, o el hecho de que se tenga que identificar de manera obligatoria quién solicita la información. ¿Nos puedes desarrollar, por favor, estas ideas y lo vamos viendo con la senadora? Tu micrófono, por favor. En el proyecto de ley que nosotros habíamos discutido, como destaca Susana, casi por 2 años en un trabajo intenso de comisión técnica con el asesoramiento de especialistas, con participación también de representantes del Estado. Estuvieron representantes de la Contraloría, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Presidencia, por supuesto, poniendo objeciones a la viabilización de nuestras propuestas. Tuvimos que hacer una argumentación muy sólida, no solamente en el contexto de la Constitución Política del Estado, sino de la normativa internacional. Y el proyecto de ley que nosotros elaboramos finalmente luego de ese largo proceso y que fue aprobado también en el Senado por unanimidad y sin observaciones el año 2024, es producto de todo ese debate, ¿no? Y ahí nosotros, ¿qué aspectos reclamamos? Por ejemplo, el tema de algunas limitaciones excesivas que nosotros hemos advertido en el proyecto de la senadora Chapetón. Por ejemplo, que en nuestra perspectiva puede estar favoreciendo la discrecionalidad funcionaria, ¿no? Hay algunos plazos inaceptables, no hay en realidad límites para que se cumpla la solicitud de la información y los procedimientos son de alguna manera muy engorrosos, ¿no? Eso de que tenemos que presentar una solicitud por escrito. Los estándares internacionales establecen que a sola petición verbal, los funcionarios públicos tienen la obligación de entregar la información. En el proyecto de ley que estamos analizando, se establece la obligatoriedad de que la solicitud sea por escrito. Seguramente que cuando se ponga, y ahí es nuestra preocupación, ¿no? Que cuando se ponga en práctica y se pretenda reglamentar esta ley, que tendría que ser así, esta petición por escrito estará seguramente, porque así es la trampa de la burocracia estatal, ¿no? Sujeta a una serie de otros condicionamientos, si es que está manifestado en la ley, ¿no es cierto? Los plazos también son inaceptables. En nuestro proyecto de ley se establece un plazo de 15 días, ¿no? Aquí se habla de un plazo de 90 días, más o menos, ¿no? También nosotros hemos observado que en el proyecto de ley existen cualquier institución pública puede establecer, digamos, de manera discrecional sus propios criterios de excepción. Es decir, que una entidad pública puede decir, estos son mis criterios de excepción, por estos motivos yo no voy a entregar la información. Otra entidad pública podría decir, estos son mis otros motivos, o sea que no hay un criterio conjunto para, digamos, establecer los criterios de excepción para entregar la información. Y este aspecto, nosotros, como este es un tema que lo venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, este aspecto nosotros lo habíamos objetado oportunamente ya el 2013, cuando justamente el movimiento al socialismo presentó un proyecto de ley de acceso a la información a su medida, ¿no es cierto? En realidad no para garantizar el acceso a la información, sino para obstruirlo, ¿no es cierto? Entonces, esta obligación establecida en el proyecto de ley que está en debate en el Senado sobre que no solamente la petición debe ser escrita, sino que hay que entregar previamente fotocopia de carnet de identidad. De hecho, va en contra del decreto supremo del actual gobierno que ha eliminado la obligatoriedad de presentar fotocopia de carnet de identidad, la obligatoriedad de que se registren los datos personales del solicitante, ¿no es cierto? Nos parece que es una medida no solamente burocrática y contraria al decreto supremo 5595, sino que también pues constituye un riesgo
no para los periodistas necesariamente, porque los periodistas finalmente presentamos nuestra credencial de prensa, sino incluso para la ciudadanía, ¿no es cierto? Eh, y hay un aspecto que nosotros consideramos particularmente preocupante en el proyecto de ley, y es esta obligación, es que la norma está estableciendo que el ciudadano, la persona o el periodista, en el caso nuestro, que pida información al Estado, debe garantizar que esa información que se solicita no genere perjuicios a terceros. Y también establece que la persona, o en este caso el periodista, porque no se refiere expresamente al periodista, pero cualquier persona que solicite esa información tendrá que asumir responsabilidad plena por la información obtenida. ¿Qué significa esto? O sea, si yo voy consigo en nuestra interpretación, ¿no es cierto? Que si yo voy consigo, solicito información y finalmente me la dan, y a partir del análisis de esta información develo un caso de corrupción, cualquier persona que se sienta afectada por mis revelaciones, pues luego me va a responsabilizar de las consecuencias. O sea, la redacción de este artículo nos parece especialmente preocupante, y en nuestra interpretación, esta disposición no solamente está vulnerando el principio de que la información que genera el Estado, como ya lo dijo Susana, pertenece a todos los ciudadanos y las ciudadanas, que además, pero en nuestra perspectiva puede usarse para no solamente amedrentar, sino impedir que se publiquen investigaciones sobre corrupción u otros delitos. Desde nuestra experiencia como periodistas, y tú lo sabes, estimada Patricia, esto puede ser un factor que, digamos, induzca incluso a la autocensura. Nosotros ya tenemos una normativa que protege el trabajo periodístico, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos enfrente es justamente que cualquier forma de amedrentamiento puede derivar en autocensura, y por supuesto puede afectar la calidad de nuestro trabajo informativo. Esos son algunos de los aspectos que nosotros estamos advirtiendo. Otro aspecto también que hemos observado es que el proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en el Senado Nacional establece la unidad, la entidad responsable del cumplimiento de esta norma serán las correspondientes unidades de transparencia de cada oficina. Nuestra experiencia nos permite afirmar que esas unidades de transparencia no cumplirían adecuadamente esa función, porque finalmente son juez y parte, ¿no es cierto? Estas unidades de transparencia finalmente dependen de la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva de cada institución, y al depender de ella, obviamente no van a tener una postura neutral, sujeta efectivamente a la transparencia, a la celeridad que debe tener la entrega de información, ¿no es cierto? Nosotros habíamos planteado un otro mecanismo en nuestro proyecto de ley que dependía en su estructura y en su funcionamiento, incluso en el espacio físico, para decirlo de alguna manera, de la Defensoría del Pueblo, pero que desde nuestra perspectiva debería estar constituida por ciudadanos con capacidad para emitir, digamos, un pronunciamiento en caso de que se vulnere el derecho de acceso a la información, pero que son ciudadanos que realizan su trabajo de manera ad honorem. Y lo hemos hecho porque nosotros tenemos experiencia en esa materia, en aplicación, y para garantizar el cumplimiento de las condiciones que están establecidas en la Constitución Política del Estado para el ejercicio periodístico. Nosotros, como instituciones del gremio, estoy hablando no solo de la Asociación de Periodistas, sino también de la Confederación de Trabajadores de la Prensa, de la Asociación Boliviana de Radiodifusión, de la Asociación Boliviana de Investigación en Comunicación, hemos constituido
un Comité Nacional de Ética, y ese Comité Nacional de Ética ha garantizado la constitución por ciudadanos notables de un Tribunal Nacional de Ética para garantizar el ejercicio de la autorregulación sujeto a nuestro Código Nacional de Ética. O sea, tenemos experiencia de que es posible contar con entidades realmente independientes que garanticen la aplicación de una norma. Yo me quedo hasta Gracias, aquí Zule. porque Ujú. ya me he extendido demasiado. Quisiera darle la palabra a la senadora, de hecho, para preguntarle, senadora, escuchando los comentarios en realidad que hace Zulema, las observaciones al proyecto de ley, ¿cuáles eran los objetivos en establecer esas disposiciones? ¿Qué opina usted acerca de la interpretación que hace, en este caso, Zulema, obviamente a nombre del gremio periodístico, acerca de algunas de las disposiciones y los procedimientos que establece la norma? Y por supuesto preguntarle cuánto de esto se puede modificar y cuánto de esto ya han analizado precisamente con sus asesores para ver si esto puede o debería ser modificado. Sí, primero de que es importante respetar los tiempos, ¿no? Yo no desconozco, por supuesto, de sobremanera el trabajo que ellos han hecho por la información que ellos me han hecho conocer. Creo que ese es un tema importante, pero el tiempo pues ha pasado, hay otros actores, hay otra situación, hay otra representación. Eso no implica de que el objeto principal, el debate, el análisis, producto de todo ello, el resultado con la propuesta sea, por supuesto, ambigua, ¿no? Más bien, yo creo con mucho agrado y con mucho respeto, creo que es importante poder generar una complementación, ¿no? Creo que ese es un factor sumamente importante. El tema de las limitaciones, ¿no? Cuando decía Zulema que hay limitaciones excesivas, sí, de que hay alguna interpretación que marque, ¿no? Justamente, y esta experiencia, pues, que tienen justamente nuestros queridos hermanas y hermanos periodistas, ¿no? Este hecho de poderle dar ampliación, ampliar, más bien dicho, el tema de las mismas definiciones, los principios, el derecho, ¿no? La información obligatoria, es parte de la posibilidad de una complementación. Hablaba también Zulema de algo, yo me voy más que todo al tema más grave que ella lo puntualizaba así, porque los procedimientos sí se pueden regularizar, los tiempos, por ejemplo, son plenamente administrativos, hay documentación que puede ser un poco compleja, como información de sentencias o procedimientos que hoy día estén debatibles en la justicia, queremos saber en qué caso está eso te toma pues un poquito más de tiempo en conseguir la información completa para otorgarle al peticionario. De ahí viene justamente la extensión, por ejemplo, del tiempo. Los procedimientos son 10 días en el ámbito administrativo, sin embargo, ahí, por ejemplo, hay un aporte que creo que es importante que lo tomen en cuenta porque en las mismas instituciones públicas se puede seleccionar la información. Es decir, de que hay información que ni siquiera va a necesitar 15 días, como dice la propuesta 1, si vale el término, o la propuesta archivada, sino tendría que ser de entrega inmediata, ¿no? Que podría ser, por supuesto, eso fácilmente incorporado en esta disposición legal. Por otro lado, hablaba ella de los temas un poquito graves. Bueno, antes de entrar a ello, hablaba sobre la fotocopia del carnet de identidad. Yo reitero, este documento lo he presentado en febrero de este año. El decreto supremo, eliminando la presentación de carnet de identidad, sale posterior a este, sale en, si mal no recuerdo, abril o junio, que el presidente dispone esta normativa. Inclusive algunos alcaldes hoy día también han tomado la iniciativa de decir ya no más papeleos, ya no vamos a recibir o pedir fotocopias de carnet, que me parece un tema importante y que por supuesto hay que adecuarlo también a la norma. Igual la institución, post la aprobación de la ley, Dios mediante, va a tomar la iniciativa de presentar o de requerir un formulario
o cualquier otro instrumento que también a ellos se los pueda medir si están cumpliendo o no están cumpliendo con entregar la información que se les solicita, si no también se van a inventar, van a decir hemos entregado a 1000 personas información, pero si no tienes registro y no tienes los datos exactos, ¿cómo mides el cumplimiento también de este derecho? Entonces, bueno, son algunos de los aspectos que sin duda hay que discutir. Sin embargo, haciendo mención, por ejemplo, a los antecedentes, ¿no? El doctor Hurtado al principio del programa hablaba sobre una de las sentencias. Nosotros hemos revisado aproximadamente 10 sentencias internacionales y 4 sentencias constitucionales también dentro del territorio nacional. La del caso internacional, por ejemplo, Claure Reyes y otros versus Chile, el caso Gómez Lund y otros versus Brasil, el caso Flores Pedregal versus Bolivia, el caso Guduel Álvarez y otros versus Guatemala, el caso Palamare Irabande versus Chile, caso Cance versus Paraguay. Y, por ejemplo, mencionando la sentencia que decía Zulema, ¿no? Y ahí me remito justamente a una de las preocupaciones que ella expresaba. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace mención, en el artículo 13, habla sobre las restricciones. Y en las restricciones, por ejemplo, habla de la seguridad del Estado, de la vulnerabilidad, del honor a la persona, entre otros. De ahí viene justamente el hecho de no causar daño a terceros. Si uno encuentra actos de corrupción en un documento